Este video ha sido posible gracias al Bialcohol extra neutro de Porta Hermanos. Más sobre esto en un momento. Para preparar nuestro Aperol vamos a empezar por el principal ingrediente, cáscara de naranja. Así que basta de tirar naranja, a partir de ahora la guardás, la metés en un frasco o en una bolsa y la guardás en el freezer, que se conserva perfectamente. En teoría la receta original usa piel de naranja amarga, pero cualquier naranja que uses está bien. Curiosamente la piel de la naranja amarga no es amarga, así que es lo mismo. El objetivo acá es sacar la piel de la naranja, no la parte blanca, porque la parte blanca es más amarga. Y para darle el toque de amargor característico que tiene el Aperol vamos a usar otras hierbas. Así que parte blanca afuera, con un pelapapa se logra fácil. Y lo que queremos acá es extraer los aceites esenciales. Para eso vamos a usar un truco de coctelería y las vamos a colocar en azúcar. Vamos a poner la piel de 3 cáscaras de naranja con 250 gramos de azúcar. Todos los ingredientes y las cantidades para esta receta te los dejamos más abajo en la descripción y en el primer comentario. Y esta mezcla de azúcar con cáscara de naranja lo vas a dejar reposar durante 24 o 48 horas aproximadamente. Pasadas las 48 horas, así es como queda, con el azúcar completamente empapada con los aceites esenciales de la naranja. Vamos a agregar 400 mililitros de agua bien caliente. El objetivo acá va a ser disolver el azúcar y solubilizar todo lo posible los aceites que extrajimos. Y una vez que tenemos el azúcar bien disuelta, vamos a filtrar con un colador. Y atención, el líquido sí o sí va al refrigerador, porque lo vamos a tener que guardar una semanita más o menos para que se clarifique un poco. Y mientras tanto vamos a seguir con otra parte del proceso que vamos a ver en un minuto. Y atención, las pieles de la naranja no las tires porque las vamos a seguir usando. Déjalas en el frasco y pasamos a la próxima etapa del proceso. Vamos a continuar con los botánicos, las hierbas que vamos a utilizar que le dan al Aperol un toque característico porque no es solamente piel de naranja. Entre otras vamos a usar cardamomo, menta peperina, genciana y ruibarbo. Esas vendrían a ser las principales. Recordá que tenés todas las cantidades abajo en la descripción. Y si estás en Argentina y no querés andar recolectando por ahí todos los botánicos, tenemos nosotros una tienda online donde vendemos botánicos ya listos, fraccionados y preparados para hacer un montón de bebidas, incluidas obviamente el Aperol, que te dejamos acá un QR y un link más abajo si te interesa. Para extraer los aromas y los sabores de estos botánicos vamos a hacer lo que se llama una maceración hidroalcohólica. Esto no es otra cosa más que colocar estos botánicos molidos en una solución de agua y alcohol. El alcohol, que es un muy buen solvente, nos va a ayudar a extraer todo lo posible. La gran pregunta acá es ¿qué alcohol tengo que utilizar? No vale cualquiera y tiene que cumplir las siguientes características. Primero que nada tiene que ser etanol, también conocido como alcohol etílico. No puede ser otro alcohol. No puede ser alcohol isopropílico, no puede ser metanol, no puede ser alcohol de quemar, ninguno. El único válido es el etanol o alcohol etílico. Además de esto, el alcohol tiene que ser de grado alimenticio. Hay muchos alcoholes que se consiguen quizás a veces en farmacias que vienen con un proceso de desnaturalización, que eso básicamente los convierte en no aptos para consumo humano. Así que cuidado porque esos alcoholes tienen muy feo sabor. Y por último, y lo ideal sería que los alcoholes que usemos sean de la máxima calidad posible y lo más neutros posibles, que no tengan aromas raros. Aromas como a solvente, a trapo húmedo y otro tipo de defectos son comunes en los alcoholes, así que cuanto mejor es la calidad del alcohol que usemos, mejor va a salir nuestra bebida. Los mejores en general son los alcoholes de cereal tridestilado. Nosotros usamos el Bialcohol extra neutro de Porta Hermanos, que lo usamos hace muchísimo y tenemos la suerte de que ahora auspicia nuestros videos. Así que si estás en Argentina y querés conseguir el alcohol de Porta, visita el QR que te dejamos acá en pantalla o el link que te dejamos abajo en la descripción y con el código de descuento No Soy Normal, todo con mayúscula, accedes a un descuento exclusivo en cualquier producto de la línea extra neutro. Una vez que tengamos el alcohol, lo que vamos a hacer es generar una solución hidroalcohólica de aproximadamente 38% de graduación. Y ahí vamos a macerar nuestros botánicos. Para eso voy a mezclar 300 centímetros cúbicos de agua y 200 centímetros cúbicos de alcohol. Y en esta solución final vamos a macerar tanto los botánicos como los restos de cáscara que nos quedaron del proceso anterior. Este frasco bien tapado lo vamos a guardar, como siempre, en un lugar oscuro, en lo posible fresco, sin luz directa. ¿Cuánto tiempo? Una semana es suficiente. Así que en una semana seguimos con el proceso.
Bien amigos productores, ya pasó una semana, tenemos listo este almíbar saborizado de naranja y tenemos lista también la maceración. Es momento de filtrarlos. ¿Cómo vamos a hacer para filtrarlos? Si querés podés hacerlo directamente con un colador, pero te recomiendo que lo hagas con un filtro de café o si no con un embudo y algodón. De esta forma vamos a eliminar todas las micropartículas y el producto final va a quedar más transparente y más cristalino, va a tener un mejor aspecto y va a ser más estable. Una vez que tengamos estas dos cosas ya filtradas, lo que vamos a hacer es agregar el almíbar al extracto, removiendo de forma constante, pareja y haciéndolo lento. Esto va a permitir que se integre lo mejor posible y que el resultado final sea mejor. Al final de este proceso deberíamos obtener aproximadamente 900 mililitros de esto que todavía no es Aperol. Para convertirlo en Aperol tenemos que diluirlo y eso significa agregar agua. Lo quiero llevar a una graduación alcohólica del 14% aproximadamente, que es la buscada en esta receta. En total tenemos que obtener 1,5 litros, así que como tengo 900 centímetros cúbicos de esta mezcla, voy a agregarle 600 más de agua de forma lenta y revolviendo de manera permanente. Y con esto ahora sí voy a obtener 1,5 litros de Aperol y acá técnicamente ya tenemos el Aperol terminado, pero está turbio. Y en general uno cuando hace una bebida así quiere que quede cristalina, como son la mayoría de las bebidas que compramos por ahí. ¿Cómo hacemos para que esto quede cristalino? Primero que nada, lo más recomendable siempre es dejar reposar un poco la bebida. En general, después de 1 o 2 meses de reposo, la bebida mejora mucho, no solo su sabor, sino también su aspecto. Así que lo que pueden hacer es dejarlo reposar un tiempo, 1 mes, 2 meses, lo van viendo y lo vuelven a filtrar. Pero hay una técnica más rápida que vamos a ver ahora mismo. Nosotros lo vamos a resolver de forma muy rápida con un clarificante. Este clarificante se llama bentonita, está incluido en el kit de insumos y nos va a permitir eliminar toda esa turbidez de forma muy rápida. Así que próximo paso, vamos a preparar la bentonita para poder utilizarla de forma correcta. Y la preparación de la bentonita es muy simple. Lo único que hay que hacer es mezclar la bentonita con aproximadamente 10 veces su peso de agua caliente. El agua caliente más o menos, si la pueden medir, a unos 60-70 grados. La mezclan bien, disuelven todos los grumos. Les conviene agregar la bentonita al agua mientras la van revolviendo, no como yo que lo hice al revés en el video. Y una vez que rompieron todos los grumos de la bentonita, la tienen que dejar reposar 24-48 horas. Esto lo que va a hacer es que la bentonita se hidrate y se hinche un poco. No se salteen esta parte del proceso porque realmente tiene un impacto después en la eficiencia que tiene la bentonita como clarificante. Sin meternos en demasiados detalles cómo funciona la bentonita. Básicamente, cuando la agregamos a nuestra bebida, estamos agregando pequeñas partículas con carga negativa. Y resulta que mucha de esa turbidez está producida por partículas con carga positiva. Entonces la bentonita se termina adhiriendo a esas partículas que causan turbidez y como es pesada termina precipitando al fondo del recipiente y después podemos separarla. Existen otros clarificantes como la gelatina sin sabor, por ejemplo, que funcionan al revés. Tienen carga positiva y se adhieren a partículas con carga negativa. Pero para el caso del Aperol, con la bentonita nos va a alcanzar. Si les interesa calcular la cantidad de clarificantes para otras bebidas y otros clarificantes, tenemos una calculadora en nuestra página web justamente para calcular exactamente eso, que le dejamos el link acá en pantalla y en la descripción. 24 horas después tenemos nuestra bentonita lista y lo que vamos a hacer simplemente de vuelta a lo mismo. Vamos a mezclarla agitando de forma constante con nuestro Aperol, con bastante energía para que se mezcle todo lo posible y se desparrame bien por todo el recipiente. Y así como está, lo vamos a colocar dentro del refrigerador y lo vamos a dejar reposar 48 horas. El frío va a ayudar a que todas esas partículas precipiten. ...48 horas después volvemos a filtrar y ahora sí tenemos un Aperol completamente clarificado y transparente. Acá la pueden ver en comparación al Aperol original, al Aperol verdadero, y tiene prácticamente la misma consistencia, el mismo sabor y el mismo aroma. Realmente de todas las bebidas que hemos hecho,
junto con el Gancia y el Campari, creo que esta es de las que más parecida hemos logrado que quede a la original. Hay una pequeña diferencia en el color, que obviamente la logran usando colorantes, así que si quieren que se parezcan más todavía, siéntanse libres de usar algún colorante. Y ahora sí, amigos productores, tenemos nuestro Aperol terminado. Embotéllenlo siempre en botellas de vidrio, y como esta bebida no tiene tanto alcohol, les recomendamos que lo guarden en el refrigerador. Y si la ansiedad se los permite, déjenlo reposar un mes antes de consumirlo, que va a mejorar. Antes de irnos, queremos agradecer a todas las personas que son parte de nuestra membresía. Es gracias a todos ustedes que podemos hacer este contenido gratuito para que personas de todo el mundo puedan aprender más sobre este apasionante arte de producción de bebidas. Su apoyo es invaluable para nosotros. Si querés ser parte de esta gran comunidad de productores, sale solamente $5 mensuales, tenés acceso a todos nuestros cursos online, tenés acceso a contenido exclusivo, a un grupo de WhatsApp, a un grupo de Telegram, a un montón de calculadoras para productores, a inteligencias artificiales entrenadas para asistir a productores de bebidas, a descuentos en cursos en vivo y muchísimo más. Te dejamos acá en pantalla otros videos que quizás te puedan interesar. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y nunca dejes de aprender.